Muy buenos días, un saludo de Marco. López, el mitómano, miente bestialmente. Amigos, con estas cuestiones del Internet, hablando sincera y francamente, he aprendido mucho de la naturaleza humana. Y esto se debe a que este pasado 3 de octubre, López Hablador dijo que si con 100,000 personas que fueran al Zócalo capitalino de la Ciudad de México se lograba una cantidad de 100,000 personas, pues él renunciaba. Pero ¿qué pasa, amigos? ¿Qué es lo que pasa verdaderamente? ¿Cómo creerle a una persona que lamentablemente carece y no tiene palabra? ¿Cómo creerle a una persona que no tiene palabra? Porque López Hablador dijo este pasado 3 de octubre que si se lograban 100,000 personas, él se iba a su pueblo y renunciaba inmediatamente. Pero amigos, según el conteo que tuvo Frena el pasado 3 de octubre de este año 2020, pues en cifras del conteo que se hizo fueron más de 350,000 personas. Entonces, ¿cómo es que si fueron más de 350,000 personas, cómo es que López no renunció? Pues él dijo que con 100,000 personas renunciaba. ¿Y qué pasa? Que Lagarto López lamentablemente es un mitómano que miente bestialmente, porque aunque se lograra una cifra mayor de 1,000,000, de 2,000,000, de 3, de 4,000,000 de personas, pues no renunciaría porque bestialmente es un mitómano que descaradamente miente bestialmente al pueblo de México. Entonces, si entendemos, amigos, que realmente López no tiene palabra, ¿cómo creerle a un mitómano que lamentablemente miente bestialmente? Porque tenemos que entender, amigos, que no solo López está destruyendo a México, sino toda esa escoria política de la Morena y de los partidos traidores y vendepatrias que lamentablemente han saqueado a México. Porque los partidos políticos en México no han robado al país, lo han vaciado de toda la vida. Entonces, ¿cómo creerle a un mitómano que miente bestialmente al pueblo de México? Pues si López no tuvo palabra para renunciar con más de 100,000 mexicanos que fueron al Zócalo capitalino de la Ciudad de México en este movimiento Frena, ¿creen ustedes que va a renunciar si va 1,000,000, 2,000,000, 3, 4,000,000, 5,000,000 de ciudadanos mexicanos? Pues claro que no. Porque el propósito de López es incrustarse como toda esta basura masónica de porquería totalitaria, comunistoide, que lamentablemente está afectando a América Latina, como es la mafia castrista de Cuba, que ya se incrustó en ese país y que lamentablemente está esclavizando a nuestros hermanos cubanos, como la otra mafia de Nicolás Maduro, el inmaduro, esta lacra que lamentablemente ya destruyó, ya convirtió en un basurero al pueblo venezolano y lamentablemente eso lo están padeciendo los venezolanos y que ya se incrustó y que no se quiere salir por nada. Y lo mismo está pasando con el Daniel Ortega, esa lacra que lamentablemente ya se incrustó en el pueblo nicaragüense, y para allá va también el tal Fernández de Argentina, y para allá todo apunta que irá esta lacra de Lagarto López Hablador aquí en México, si verdaderamente los mexicanos no levantan la voz y no tienen conciencia de verdaderamente defender a México y de hacer todo lo posible para que México sea un país mejor. Por consiguiente, yo invito a todos los mexicanos, desde amas de casa, campesinos, obreros, comerciantes, profesionistas, empresarios, o todos los mexicanos que verdaderamente aman a México, para que verdaderamente levanten la voz, porque este año 2020 es un año en el cual habrán cambios en México y que lamentablemente si el pueblo de México no hace nada, pues el futuro de este país será un futuro incierto a partir del 2021 y verdaderamente eso no lo debemos de permitir,
porque verdaderamente tenemos que entender que los mexicanos tenemos que levantar la voz y hacer todo para que México sea un gran país y ya no creerle a un mitómano que verdaderamente miente bestialmente como López Hablador, que su propósito es incrustarse ya en México y que no importa si le dice al pueblo de México una o mil o un millón de mentiras o toneladas de mentiras, porque es un personaje que lamentablemente es un mitómano que miente bestialmente al pueblo de México y que mientras los mexicanos no creen conciencia y no levanten la voz, pues seguirán engañados por esta persona de López, que es un mitómano descarado y que le miente bestialmente al pueblo de México. Amigos, que tengan un bonito y excelente día, y este comentario lo hago para que verdaderamente los mexicanos reflexionen qué es lo que quieren en verdad para el pueblo de México. Porque si entendemos claramente, amigos, que ustedes están viendo la situación de México y siguen creyendo tantas mentiras del mitómano de López, pues verdaderamente no tienen conciencia. No tienen conciencia como mexicanos, que si tú estás viendo que faltan medicamentos en los hospitales, que no tienes empleo, que muchas empresas están quebrando, que hay invasión de manadas y verdaderas estampidas de centroamericanos a México, que ahora están afectando con esas cuestiones de lo que está pasando en todo México. Entonces ustedes tienen que entender que verdaderamente tienen que levantar la voz, porque lamentablemente López dice que él solo se va a salir si supuestamente se logra una cifra de millones de mexicanos que presionen para que deje el poder. Pero si ustedes entienden que es un mitómano que miente bestialmente y que no se salió con 100,000 mexicanos o más de 100,000 mexicanos, pues mucho menos se va a salir con miles de mexicanos o millones de mexicanos, porque su propósito es incrustarse ya abierta y descaradamente en una dictadura masónica en el pueblo de México, y que este individuo está destruyendo el país, y ahí lo vemos con los fideicomisos que actualmente le están quitando a muchos ciudadanos mexicanos, y que yo no entiendo cómo muchos mexicanos no abren los ojos con todo lo que está pasando en México, porque como dice ese hermoso dicho bíblico, porque no es más ciego el que no oye y el que no ve, sino el que ve y oye, pero se niega a ver y oír la luz de la verdad. Amigos, que tengan un bonito y maravilloso día y verdaderamente creen conciencia. Viva México y verdaderamente levanten la voz todos los mexicanos si es que quieren tener un mejor país. Viva México y que tengan un excelente día. Muy buenos días. Creen conciencia.